Bem-vindos ao set de la COP30 de CAF, em la COP30 em Belém do Pará, Brasil. Eu sou Helena Fruet e acá me acompanham Cristian Asinelli, que é vice-presidente corporativo de programação estratégica de CAF, e Leonardo Boto, intendente de Luján, Argentina. Bem-vindos. Vamos falar de los desafios de la adaptación al cambio climático en los territorios. Señor Boto, ¿cuáles han sido los principales logros y aprendizajes de la red Biodiversidades entre 2001 y 2025 en su región? Hay un clima que se va transformando, el clima permanentemente está cambiando. Lo que sucede en los últimos años es que seguramente por la intervención del hombre podemos llegar a percibir que hay un aceleramiento en ese cambio climático. Eso lo que genera es nuevos fenómenos climáticos. En Luján puntualmente, que viene desde hace siglos de tener ciclos de húmeda y ciclos de seca, estos son más pronunciados. Tuvimos la seca más grande del siglo hace 2 años atrás, y ahora, por ejemplo, estamos en un periodo de húmeda, donde estamos superando los niveles de lluvias de los últimos prácticamente 20 años, con tormentas muy fuertes. Entonces tuvimos que adaptar Luján, que es una ciudad que sufre las inundaciones, porque es una ciudad completamente chata. Entonces, donde se producen muchas precipitaciones, muchas lluvias, el río desborda e inunda parte de la ciudad. Bueno, junto a la provincia de Buenos Aires, con apoyo de la CAF, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento, llevamos adelante obras estructurales para evitar que estas lluvias más importantes que nos trae este cambio climático impacten e inunden la ciudad. Así que para Luján el punto principal es ese. Por supuesto, también hay muchas otras áreas donde se expresa el cambio climático. Ese es el proyecto de la obra del río Luján, ¿sí? Así es. Muy bien. Cristian, ¿cuáles son los principales desafíos de la red de biodiversidades para los próximos años? Mira, los próximos años tenemos, como bien vos decías, muchos desafíos. Como decía Leo, hay un tema de aceleración del cambio climático. En los últimos 25 años hemos perdido más de 35.000 millones de dólares por inundaciones, incendios forestales, etc. Pero el 57% de esas pérdidas se produjeron en los últimos 4 o 5 años. Eso es grave. Entonces, es muy importante que una red como la de biodiversidades, donde casi 250 ciudades de América Latina y el Caribe están comprometidas en pensar el futuro del territorio, el futuro de la ciudad, nos propongamos grandes desafíos. Por eso lanzamos con diversas organizaciones cómo podemos hacer para generar financiamientos para la adaptación al cambio climático de los territorios. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a Leo en Luján le pasa a casi todas las ciudades, especialmente las más pequeñas, por ejemplo, de la zona del Caribe, donde los huracanes son cada vez más frecuentes, mucho más fuertes. Hace muy poco tuvimos en Jamaica una crisis muy grande con respecto a este tema. Entonces, para nosotros en la red de biodiversidades es muy importante que nos podamos poner de acuerdo en cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a plantear en los próximos años y cómo vamos a hacer nosotros como Banco de Desarrollo para acompañar las necesidades de los protagonistas, que son los intendentes, las alcaldesas, los prefeitos, que están llevando adelante las políticas públicas en sus territorios. Y por eso es tan importante trabajar con los gobiernos subnacionales. Para nosotros es clave, no solamente porque nuestro directorio nos lo ha pedido, que trabajemos con los gobiernos subnacionales, sino porque sabemos que lo que pasa en un escritorio, que se decide, se define, se piensa, después se desarrolla en el territorio. Las ciudades en América Latina y el Caribe, las entidades subnacionales son más de 18.000. Entonces tenemos un desafío enorme de trabajar con aquellas entidades donde pasan las cosas. Leo lo decía hoy en una de sus intervenciones. A él lo paran en un supermercado, lo paran en la calle, lo paran en todos lados. ¿Por qué? Porque la relación con el intendente es la más cercana. A veces el gobierno nacional, el gobierno provincial está muy lejano para un ciudadano o para una ciudadana. En cambio, un alcalde, un intendente está ahí, a la vuelta de la esquina. Señor Boto, ¿cómo fortalecer la relación entre las soluciones basadas en la naturaleza y las ciudades? Me parece los gobiernos subnacionales, los municipios, los gobiernos locales, tenemos las cosas muy cerca, como decíamos.
y a mí me parece que este tipo de soluciones están al alcance de la mano y cada gobierno local lo sabe. El gran desafío que tenemos es poder, por un lado, hacer que los gobiernos locales que están asumiendo cada vez más responsabilidades puedan contar con los recursos y la financiación de eso. Para mí generar el debate, generar el consenso para ver cómo parte del presupuesto total que maneja Nación, provincia y municipios, algo más de eso puedan manejar los gobiernos locales, puede ser una punta muy importante. Los gobiernos locales son los que administran el territorio. El gobierno nacional define grandes políticas, define lineamientos, define una estrategia. La provincia coordina entre los gobiernos locales. Ahora, el que maneja el territorio, el que maneja el suelo, el que dice esto aquí sí, esto aquí no, el que ordena el espacio es el gobierno local. Entonces, pensar en una solución verde está íntimamente ligada, me parece, a los gobiernos locales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y ustedes pueden acompañar a esta y otras entrevistas en las redes sociales de CAF y en nuestra página web caf.com. Chao.